Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de esta serie sobre la crisis del sistema financiero y monetario. En vídeos anteriores hemos visto, en primer lugar, cuáles son las causas del colapso monetario. En segundo lugar, cómo podrían acontecer los próximos pasos. En tercer lugar, cómo protegerse, cómo puede protegerse uno de esta crisis monetaria. En este cuarto y último vídeo vamos a pensar si esta crisis es accidental o deliberada, algo que evidentemente tiene su complejidad porque no es fácil concluir cuáles son los motivos de la gente que tiene el poder, pero que yo creo que hay ciertas claves que nos pueden dar respuesta a esta pregunta. El vídeo está separado en tres apartados. Por una parte, empezando en 2008, que fue yo creo que el comienzo del fin del sistema actual. En segundo lugar, analizar la política monetaria y su relación con el cartel bancario y financiero para entender los motivos, las motivaciones de quienes controlan el sistema monetario. Y en tercer lugar, ahora qué, o pensar un poco sobre qué puede suceder a continuación, ¿no? Antes de arrancar, daros las gracias a todos los que os habéis estado suscribiendo al canal, comentando, dando me gusta, os lo agradezco un montón. Y bueno, si os gustan los vídeos, pues es una forma de apoyar mi trabajo. Entrando ya en materia y empezando por 2008, ¿no? Que como digo, creo que fue el comienzo del fin del sistema del dinero fiat, el comienzo de la fase final del dinero fiat. En 2008, pues obviamente quebró Lehman Brothers, que era un banco de inversión. El 15 de septiembre de 2008 quebró y esto desencadenó una gran crisis financiera a nivel mundial. Se conoce como la Gran Recesión. En aquel momento es interesante pensar que el problema de la deuda tan acuciante que hemos venido mencionando en los vídeos anteriores, que por cierto tenéis en la descripción, el problema de la deuda eh, no era tan acuciante, como digo. De hecho, por ejemplo, en España, la ratio deuda-PIB estaba en el 39% en 2008, llegó a estar al 35%. En Estados Unidos eh, estaba también en niveles por debajo del 50, más o menos por el 50, 60%, niveles muy bajos en comparación con los extremos a los que hemos alcanzado en los últimos 2 años, ¿no? De 137% en Estados Unidos y de 118%, y que, como he venido diciendo en mi canal, esto es muy problemático a la hora de controlar el valor de la moneda fiat. Entonces, como digo, cuando quebró Lehman Brothers, la deuda no era un problema tan serio, eh, pero se tomó una decisión política que no era necesaria realmente. Se metió mucho miedo a la población, se dijo que toda la economía colapsaría y que había que rescatar a los bancos, ¿no? Eso es lo que se nos contó. Y la máquina de imprimir dinero se puso a disposición de los bancos para recapitalizarlos y para salvar sobre todo a los accionistas, ¿no? Porque cuando un banco quiebra, el primero en perder su inversión es el accionista, luego el tenedor de bonos de deuda del banco y en último lugar el depositante. Entonces, no era tanto salvar a los depositantes, que era lo que se nos contaba, sino salvar a los grandes poderes económicos que tenían acciones, que habían invertido en los bancos. Y aquí tenemos la portada del diario The Times de 2009, de enero de 2009, famosa porque está incluida en la blockchain de Bitcoin, donde se nos habla del rescate bancario para los bancos en Reino Unido. El segundo rescate bancario, y todos sabemos que hubo rescates en España, hubo rescates en Estados Unidos. En definitiva, se optó por aumentar la deuda pública para rescatar a los bancos que habían ocasionado la crisis. Fue una decisión política, una decisión profundamente injusta que causó muchísima indignación, ¿no? De hecho, aquí es donde empezó una doctrina que se conoce como la doctrina Bernanke. Ben Bernanke era el anterior, o el anterior no, el anterior al actual no, sino que la persona que estaba al mando de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos en aquella época. Él habló en varias ocasiones de la necesidad de evitar cualquier tipo de shock deflacionario. Aquí tenéis este párrafo en el que se le cita un discurso que dio al Congreso en el que decía que Estados Unidos tiene una tecnología, que es la imprenta, y que la imprenta le permite producir tantos dólares como desee sin ningún coste. Bajo un sistema de papel moneda, el dinero fiat, un gobierno siempre puede generar mayores gastos y, por tanto, inflación positiva. Entonces, aquí vemos cómo el sistema monetario, de manera deliberada, intencional, se utiliza para generar una inflación, para imprimir dinero, quitándole a algunos y dándole a otros. En este caso, en el caso de la crisis de 2010, dándole al oligopolio bancario, al cártel bancario, estos grandes conglomerados financieros que controlan en muchos países al Banco Central y al gobierno, ¿no? Donde la democracia no es más que una ilusión. Eh, Aquí vemos como el antiguo CEO de Lehman Brothers, el banco que quebró, tiene los huevos de decir que no fue su culpa que quebrase, que fue una profecía autocumplida del mercado. Este psicópata, esta persona que debería de ir a la cárcel y que obviamente no fue,
como deberían de haber ido muchísimos otros banqueros, porque sabían perfectamente lo que estaban haciendo cuando ponían en riesgo la solvencia de su banco. Esta persona ha sido rescatada con la impresión de nuevo dinero, este multimillonario. Se ha evitado que vaya a la cárcel, como tantos otros banqueros, y se ha perjudicado enormemente a toda la población. Se ha aumentado la deuda enormemente de naciones como España, como Estados Unidos. Se ha hipotecado el futuro de las personas, personas inocentes, de nuestros hijos, de las nuevas generaciones, para salvar a gentuza como esta. Y al mismo tiempo, esto es un artículo del diario El Mundo de 2014, pues las personas de a pie, la gente que no sabe ni lo que es un mercado financiero, que nunca ha comprado la acción de una empresa, que nunca ha invertido en bolsa, pues se suicidaban porque había recortes y porque la riqueza se distribuía a estas personas, a estos grandes inversores y a las personas que gerenciaban estas instituciones financieras. Vemos como los suicidios, se hablaba de 10.000 suicidios, seguro que había muchos más, una situación de absoluta crisis humanitaria que desencadenó la gran recesión, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el sistema monetario se subordinó al mando de los poderes económicos e intencionalmente se creó inflación, como nos decía Bernanke. Después de 2010 se empezaron a implementar políticas monetarias cada vez más heterodoxas. Siempre, eso sí, subordinadas al sector financiero, que, como digo, es quien controla muchos de los gobiernos de las democracias liberales y quien controla los bancos centrales. Aquí tenemos un ejemplo de una entidad financiera parasitaria que es BlackRock. BlackRock es uno de los mayores fondos de inversión, gestores de patrimonio del mundo, y en 2019 publicaron un paper en el que abogaban por una política monetaria aún más heterodoxa. Aquí os quería mostrar uno de los párrafos, podéis leer el informe completo, pero uno de los párrafos, creo que el más interesante, es cuando empiezan a hablar de políticas going direct, políticas más heterodoxas, más directas, como podría ser la financiación monetaria, es decir, la impresión monetaria para financiar el gasto fiscal. Lo que es lo mismo, el helicopter money, el dinero que se lanza desde el helicóptero a la gente, en este caso al gobierno. Entonces aquí BlackRock empezaba a pedir al gobierno que pusiera en marcha este tipo de medidas para aumentar la inflación. Fijaros que esto era en 2019, quieren inflación, los fondos de inversión quieren inflación para reducir el valor de la deuda. Esto también lo hemos hablado en vídeos anteriores en este canal, y piden al Banco Central que empiece a actuar de esta manera para producir inflación. ¿Y qué es lo que ha ocurrido desde 2019 hasta ahora? Pues efectivamente se le ha escuchado a BlackRock. Los bancos centrales han escuchado a los psicópatas de BlackRock y han producido inflación. Aquí tenemos en 2020 Kasperi, que creo que ahora tiene un puesto importante dentro de la Fed. Decía que hay una cantidad infinita de efectivo en la Reserva Federal que van a imprimir todo el dinero que se necesite. Aquí vemos como el lacayo de BlackRock, el Banco Central, que está subordinado a BlackRock, hace caso a lo que BlackRock pedía en este informe y empiezan a crear una inflación descomunal. De hecho, no es solo en Estados Unidos, sino que a partir de 2019, como veis aquí, empieza a crecer de manera brutal la oferta monetaria, que es el histograma azul, empieza a crecer, empieza el COVID y crece hasta el 22%. Estos son los tres bancos centrales principales del mundo, la Fed, el Banco Central de Europa y el Banco de Japón. Empiezan a imprimir una cantidad de dinero ingente como les pedía BlackRock, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues todos lo sabemos, tenemos la inflación desorbitada, vamos al supermercado y las cosas cada vez valen más. En Holanda, pues sabemos que la inflación ha llegado a un límite, un extremo increíble del 17% anual. Y lo importante es entender que esto es absolutamente deliberado, que es una política pública que están persiguiendo los bancos centrales subordinados a los intereses del oligopolio financiero. Porque el oligopolio financiero tiene un problema muy grande, que es que se han endeudado demasiado. Y también los estados. Son los dos agentes a los que se está favoreciendo y se está perjudicando a personas como nosotros, gente de a pie que trabaja y que ahorra. Antes de seguir, recordaros que estos vídeos los patrocina mi trabajo. Esta es mi página web, gaelsanchezsmith.com, y aquí tenéis información tanto de mis servicios de consultoría, por si a alguien le interesa, como los cursos. Bueno, el curso por ahora, que es un curso sobre cómo invertir en la era de Bitcoin. Como sabéis, yo creo que estamos entrando en un nuevo patrón monetario y es un curso pensado para la gente tanto que nunca ha invertido en Bitcoin, que quiere empezar desde cero, quiere informarse de por qué Bitcoin, por qué tiene valor y qué formas hay para hacer una adquisición. Y tanto para ese público como para la gente que ya tiene Bitcoin y que quiere obtener una rentabilidad adicional. En la página web que os comento, en mi web, tenéis un link tanto a la versión gratuita del curso como al curso completo.
Siguiendo con el vídeo, pues, ¿ahora qué, no? Sabemos que la banca central está absolutamente capturada por estos grandes poderes económicos y hay que pensar, pues, qué es lo que pueden seguir haciendo, cuáles son sus intenciones, porque muchas veces nos lo dicen de manera directa, ¿no? Aquí algo gracioso, ¿no? En 2010, Ben Bernanke, como digo, era el antiguo gerente de la Reserva Federal, decía que el balance de la Reserva Federal, que el balance viene a ser la cantidad de activos que han comprado los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal compra deuda pública del gobierno americano para, por ejemplo, rescatar a bancos, como ocurrió en 2010. En 2010, Ron Paul le preguntaba a Ben Bernanke que cuándo iba a normalizar la política monetaria, cuándo iba a bajar el balance de la Fed a unos niveles pues, más normales, ¿no? Y Bernanke le contesta que iban a bajar el balance por debajo de $1 trillón. De $1 trillón. Vamos a ver cómo está el balance ahora. ¿Cómo está el balance de la Fed para que veáis la absoluta nula credibilidad que tienen los banqueros centrales? Pues el balance de la Fed está actualmente en casi 9 trillones. Llegó a estar prácticamente en 9 trillones, ahora está en 8,8 trillones de dólares. Aquí, en 2010, Bernanke nos prometía que lo iba a bajar por debajo de 1 trillón. ¿Y qué ha ocurrido desde entonces? No ha parado de aumentar. Las bajadas vemos que son tímidas y la actual bajada podemos concluir y pensamos que va a ser también muy tímida porque no pueden normalizar la política monetaria. En 2008 tuvieron la oportunidad de dejar que estos bancos quebrasen, tuvieron la oportunidad de mandar a la cárcel a quien tenían que haber mandado a la cárcel, no lo hicieron, les rescataron a costa del conjunto de la población y decidieron crear una burbuja enorme y crear una crisis monetaria como la que vemos actualmente. No puede normalizar el balance, de hecho, esto lo hemos hablado en vídeos anteriores, que tenéis en la descripción. Se dice, ¿no?, que el actual ritmo la Fed va a bajar el balance, porque es verdad que ahora mismo vemos que está bajando tímidamente el balance, y que si sigue a este ritmo va a llegar a niveles prepandemia en junio de 2022. Bueno, yo creo que esto es absolutamente incierto, creo que no lo van a poder hacer, igual que Bernanke nos mintió en aquel momento, ahora mismo la Reserva Federal nos está mintiendo, porque de hecho ya hemos dicho que el propio Banco Central tiene pérdidas porque vende los bonos a un precio muy menor al que los compró. Y estas pérdidas se las tiene que pasar al Tesoro, lo cual es criminal. Entonces aquí vemos como hace unos días la Reserva Federal ha anunciado la primera pérdida operativa en años. Es una pérdida de 2,9 billones de dólares que le pasa al Tesoro, que el Tesoro tiene que pagar. El Tesoro, que tiene que pagar ya intereses por la deuda, además tiene que dirigir parte de lo que captura en forma de tributos a recapitalizar el Banco Central. El Banco Central no puede crear dinero de la nada. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, no puede normalizar el balance. Si queréis saber más sobre esto, pues os recomiendo realmente que veáis los vídeos anteriores, tanto el del colapso del sistema financiero y monetario, en el que explico las causas, este tipo de cuestiones, y cómo pueden darse los próximos eventos. Eh, por último, ¿no?, ya la guinda sobre la tarta, diría yo, pues a Bernanke, el criminal que ocasionó todo esto, pues no le va mal en la vida. Le pagan cientos de miles de dólares por dar charlas a bancos de inversión, obviamente. Le contrató el fondo de inversión Citadel. Después de rescatar el sistema financiero, entra a trabajar en el sistema financiero. Y ayer, por si fuera poco, se le entrega el premio Nobel de Economía, para que veáis el esperpento del sistema, la injusticia del sistema en el que vivimos. Y la calamidad realmente es una calamidad. Y por eso es por lo que tantas personas trabajamos en alternativas que no puedan ser sujetas a niveles de corrupción como los que vemos bajo el sistema actual, ¿no? Sobre las alternativas, sabéis que hice un vídeo hace unos días, es cómo protegerse del colapso financiero y monetario, que creo que estamos viendo, que está recién arrancando. Espero que os sea de valor, que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo.